Thank you, thank you, thank you. Enjoy. Oh, you enjoy. Sean bienvenidos una vez más al canal que se mantiene entre la gloria y el ban cada vez que sube video. En esta ocasión platicaremos sobre uno de los artistas animadores leyenda del bajo mundo. Pero antes de iniciar necesito mencionar un par de cosas. Los veteranos lo saben, el tema de este video no es nuevo. Al momento de realizar este guión, el video original tiene cerca de 2 años y medio de haberlo realizado. Muchas cosas han pasado durante este tiempo y mi manera de exponer la trayectoria de los artistas ha cambiado ligeramente. Qué mejor momento que ahora que hemos alcanzado el 1.000.000 de visualizaciones para actualizar algo de información y refrescar para mejor uno de mis primeros proyectos. ¿Quién es? Minus8. Un fuerte agradecimiento a los queridos miembros del canal. Sus generosas aportaciones hacen que este tipo de videos puedan continuar viendo la luz. Quienes deseen apoyar la causa, el link estará en la descripción. Iniciemos resumiendo brevemente su origen. Minus8 es actualmente conocido como un animador 2D sumamente talentoso. Cada una de las obras que ha realizado se vuelven virales en un abrir y cerrar de ojos, claro. Hay unas más memorables que otras y no siempre por simples azares del destino. Esto se debe a la actividad constante de la comunidad en resubir inmediatamente sus obras en diferentes plataformas. Esto por la sencilla razón de que no es posible garantizar que la fuente original se mantenga activa o disponible durante un tiempo indefinido. Puede ser borrada de la noche a la mañana. Se tiene en conocimiento general que el origen de Minus es de Corea del Sur, un país cuyo sistema educativo es de los más competitivos del mundo y la reputación social y laboral es clave en la vida de muchos coreanos. ¿Podrían imaginar la presión de ser un artista not safe for work en este país? No me gustaría estar en sus zapatos. Si no mal recuerdo, ha sido por iniciativa coreana y japonesa el hecho de que saliese una ley que obliga a las fábricas telefónicas la implementación de un sonido fuerte y claro al obturador de la cámara para evitar o disuadir que las personas sean fotografiadas sin su consentimiento, por lo que el hecho de hacer actos indebidos puede ser fuertemente castigado. Al menos, en Corea del Sur, el tráfico de contenido para adultos es severamente criticado, aún más que en otros países. Nos remontamos al año 2007, la vida era buena, recién se estrenaba Halo 3, Bioshock y God of War 2, es entonces que el actual Minus tenía por nombre el alias CHTK-GHK en la plataforma DeviantArt, y todas sus obras se conservaban en la categoría Safe for Work. Ha sido el tiempo y las constantes peticiones de su recién formada comunidad que exploraba cada vez más la delgada línea entre el "no le hago eso carnal" y el "¿qué tan grandes las quieres?". Sí. No fue hasta que llegó el año 2011 que por X o Y razón Minus olvidó la contraseña de su cuenta, por lo que no quedó otra opción más que migrar a otras plataformas. Su mencionada cuenta de DeviantArt sigue allí, olvidada e inmaculada. Creo que ha quedado más que claro por parte de la comunidad el reconocimiento al estilo utilizado en sus increíbles animaciones. Muchos la describirían como minimalistas, hipnóticas y adictivas, y están en todo lo cierto, desde la aventura que vimos en Yoshi's Island, I'm a Ship y por supuesto Ghost Dance, los cuales, al menos este último, ha tenido una infinidad de recreaciones con cientos de personajes distintos. Adelante, te invito a verlo por ti mismo. Ahora, quiero dejar algo en claro. Desde hace mucho tiempo me he impuesto el objetivo de que la veracidad de las cosas que digo sean respaldados por hechos, pruebas. Por algo tenemos el fax en el nombre, ¿no? Muchos registros correspondientes a este artista se han perdido por las constantes eliminaciones de cuentas y publicaciones. Hay vagas capturas y testimonios de quienes dicen haber estado allí, por lo que te invito a investigar, razonar y debatir en la sección de comentarios para que tengamos algo de retroalimentación. Mi palabra no es ley. La famosa funa que envuelve a este artista no es cualquier cosa, se le acusa de un hecho considerado moralmente incorrecto, penado por el 95% de las leyes que rigen los países de este planeta. El impacto de esta noticia dividió a la comunidad, por un lado quienes lo apoyan, siendo estos la mayoría, pues no ha habido una acción que haya dañado a terceras personas, y por el otro quienes lo acusan directamente del delito por solo pensar en ello. Tendrán que disculpar mi ambigüedad en este tema, la plataforma no me la pone muy fácil que digamos. Creo que nadie lo sabe, pero a lo largo de todo este tiempo, el primer video llegó a ser visto por el mismo Minus8. Incluso llegó a comentarlo. Sin embargo, no es un comentario tan alentador como podrían imaginarse, y es que claro, muchos datos quedaron al aire, algunos otros hasta erróneos como presumiblemente sea el origen de su nombre. Algunos usuarios me lo han llegado a aclarar en los comentarios, tiene sentido, pero si no tengo una forma de confirmarlo directamente, dejémoslo como una suposición.
lo que muchos esperaban. Volvamos a la actualidad. Tras estas controversias y a lo largo de los años, Minus iba y venía saltando entre plataformas intentando subir su contenido. Por razones que aún no logra encontrar ni comprender, sencillamente eliminaba la cuenta activa o la dejaba sin todo el contenido ya publicado. Lo llegué a notificar en una ocasión a través de un short. Minus aún mantenía con vida una cuenta en YouTube que se podía encontrar con el identificador @minus_8. Y para fechas que rondaban agosto del 2022 había recaudado cerca de 85,000 seguidores. De buenas a primeras, ocultó o eliminó todo su contenido dejando un comunicado con los comentarios desactivados que decía lo siguiente. Cuando no estaba en YouTube, algunas personas confundieron el canal de YouTube de otra persona conmigo, así que hice este nuevo canal para corregirlo, pero fallé. YouTube tomó demasiado de mi tiempo de producción de video, así que estoy fuera. Mientras hago mis videos, iré subiendo poco a poco las obras que pueda publicar en YouTube. Lo siento. Adiós. De hecho, el canal sigue activo, un tanto abandonado, pero activo. El nombre ha sido modificado por Up y el identificador por una serie de letras que no me tomaré la molestia de leer. Hoy día solo cuenta con 3 videos y un short, teniendo actualmente una cantidad cercana a los 129,000 suscriptores. Por otro lado, en Twitter hay muchas cuentas que son administradas por fieles miembros de la comunidad, donde hacen una recopilación de las obras de Minus para la posteridad. Al menos, en una de ellas, creada en febrero del 2024, remarca el hecho de que en cualquier momento que Minus desee reclamarle la cuenta por la privatización del identificador, se lo transferirá sin problema alguno. Ha tomado la labor de compartir y anunciar cada que haya actividad del verdadero artista, esta actividad proveniente de la siempre confiable Newgrounds. Sí, Minus se encuentra actualmente en la plataforma Newgrounds. La cantidad de contenido compartido hasta ahora son de 68 ilustraciones y 7 animaciones, de lo cual comenzó a tener una verdadera actividad a partir de este año, 2024. Siguiendo parte del hilo de los acontecimientos, un foro en Reddit, administrado por un moderador cercano a Minus, comparte una nueva polémica iniciando el año 2024. La pausa de Minus8 y el estado de este subreddit. Debido a los recientes acontecimientos de Toxin, Minus8 ha decidido tomarse un descanso de hacer obras. También ha desactivado, borrado o eliminado algunas cuentas o algunos contenidos de alguna de sus cuentas. De ahí que de repente muchos enlaces estén muertos o estériles. No ha especificado exactamente cuándo volverá, pero ha dicho que volverá. Una vez que vuelva, yo u otro mod actualizaremos los enlaces y los pegaremos nuevamente. También es muy probable que hagamos un post diciendo que ha vuelto. En cuanto al subreddit, se ha establecido como restringido durante las últimas semanas. Con Minus8 no haciendo nuevas obras en este momento, no hay mucha necesidad de desbloquear el sub o conceder la aprobación a los usuarios a publicar, ya que no habrá nuevas obras de él por un tiempo. Una vez que esté de vuelta, el sub probablemente será libre de nuevo para que todos puedan publicar nuevamente. Edición: Minus ha hecho un nuevo post en su Newgrounds. Voy a desbloquear el sub por ahora. Ahora nos encontramos un caso de doxeo. Si sabes inglés y te gustaría indagar más del tema dentro de este subreddit, eres libre de hacerlo. El link te lo dejaré en la descripción. Debo mencionarles que lo intenté. Le he mandado un mensaje a través de su cuenta de Newgrounds, pero no logré recibir respuesta alguna. Muchas situaciones aquí contadas no podrán ser corroboradas de primera mano por ahora. Espero lo entiendan. Hablar de Minus8 a este nivel es una montaña rusa. Muchos misterios se esconden tras su nombre y sigue habiendo información muy limitada a través de internet. Si llegase o no a ver este video, le agradecemos por las memorables obras que nos ha regalado a través de todos estos años y que encuentre de la mejor manera esa tranquilidad que busca con su persona y su identidad en internet. Muchas gracias por estar nuevamente aquí. Es todo por ahora. Hasta entonces. Chao.